Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los momentos que nos hacen creer en el amor y en la magia de las sorpresas. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Vamos a sumergirnos en una historia que demuestra que cuando el corazón habla, los gestos lo acompañan. Vamos a desgranar el momento en que Kerem, con todo su corazón, decide conquistar a Hande de una manera que pocos olvidarían, con una serenata sorpresa. Si ustedes también son de los que se derriten con estos detalles, les invito a que se queden hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle de este gesto romántico. Y por supuesto, si les gustan este tipo de contenidos y quieren seguir descubriendo historias inspiradoras, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos hace muchísima ilusión tenerlos por aquí. Así que prepárense, porque vamos a transportarnos a ese preciso instante. Imaginen la escena: una noche estrellada, la brisa acariciando el rostro, y de repente, una melodía rompe el silencio. No es cualquier melodía, es una que viene cargada de sentimiento, de esperanza, y sobre todo, de mucho amor. Kerem, nuestro protagonista de hoy, ha estado planeando esto con esmero. No es un impulsivo, no. Él sabe que para Hande los detalles importan, y quiere demostrarle cuánto la valora, cuánto la desea. Y una serenata, Yay, una serenata. Es un clásico, sí, pero en el momento justo, con la persona correcta, se convierte en algo extraordinario. Piensen en todo el esfuerzo que implica. No es solo cantar una canción. Es elegir la canción perfecta. Esa que hable de sus sentimientos, que capture la esencia de su relación, que le diga a Hande todo lo que Kerem siente por ella y que quizás, solo quizás, aún no le ha dicho con palabras suficientes. ¿Esa canción que escuchan juntos? ¿Esa que sonaba la primera vez que se miraron de una manera especial? Seguramente Kerem ha estado dándole vueltas a eso, buscando esa melodía que sea un eco de su propia alma. Y luego está la logística, ¿verdad? ¿Dónde será? ¿A qué hora? Tiene que ser un momento en el que Hande esté desprevenida, pero no asustada, sino sorprendida gratamente. Tal vez en su balcón, o en un lugar cercano donde ella pueda verlo y escucharlo claramente. Y no está solo, ¿verdad? Es muy probable que haya reunido a algunos amigos, cómplices en esta misión de amor. Un par de guitarras, tal vez un teclado, y esas voces que acompañarán a Kerem en este momento crucial. La preparación de ese equipo, las discusiones sobre las notas, los ensayos secretos, todo eso es parte de la magia previa. Ahora, imaginemos el momento en que Hande aparece. Ella, quizás regresando a casa, o simplemente disfrutando de la noche. Y de repente escucha. Al principio es una nota, luego otra, y la melodía empieza a tomar forma. Su curiosidad se despierta. ¿De dónde viene ese sonido tan hermoso? Y entonces ve a Kerem parado ahí con una mirada que lo dice todo. Una mirada de amor, de vulnerabilidad, de esperanza. Y él empieza a cantar. La letra de la canción es clave. No tiene que ser una declaración de amor grandilocuente, aunque podría serlo. A veces las palabras más sencillas, las que hablan de admiración, de cómo ella ilumina su vida, de cómo no puede imaginar un futuro sin ella, son las que más calan hondo. Puede que Kerem cante sobre cómo la ve, sobre sus cualidades que lo cautivan, sobre los momentos que han compartido y que quiere seguir compartiendo. Y cada palabra, cada nota, está cargada de sinceridad. La reacción de Hande es fundamental. La vemos al principio con una expresión de asombro, de incredulidad. Luego una sonrisa empieza a asomar en sus labios. Sus ojos seguramente se llenan de una emoción que no puede ocultar. Tal vez se lleva una mano al pecho, o se cubre la boca con una mezcla de sorpresa y alegría. Ella sabe que esto no es un gesto común. Sabe que requiere valentía, dedicación y sobre todo un amor profundo. Piensen en el lenguaje corporal de Kerem. Él con su guitarra en mano, o simplemente con su voz resonando en la noche, proyectando una confianza ganada a pulso, pero también esa pizca de nerviosismo que hace el momento aún más real y tierno. Cada movimiento, cada expresión facial, está comunicando su mensaje. Él quiere que ella se sienta la persona más especial del mundo en ese instante. Y la música, claro, es el hilo conductor de toda esta historia. La elección de la canción puede decir mucho. ¿Es una balada lenta y emotiva?
O tal vez algo más alegre y vibrante que refleje la energía de su relación. Lo importante es que sea una canción que tenga un significado para ambos, o que Kerem haya elegido específicamente para expresar sus sentimientos. La armonía de las voces, el acompañamiento musical, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. Este tipo de gestos, ¿por qué nos conmueven tanto? Creo que porque rompen con la rutina. En un mundo donde a menudo damos por sentado a las personas que amamos, una serenata es un recordatorio poderoso de que el amor merece ser celebrado, que los sentimientos merecen ser expresados de formas creativas y memorables. Es un acto de audacia, de poner el corazón a la vista de todos, o al menos a la vista de la persona amada. La serenata no es solo para Hande en realidad. Es también una declaración de Kerem. Él se está mostrando vulnerable, está arriesgando su orgullo, está invirtiendo tiempo y esfuerzo en un gesto que esperamos tenga la recompensa que busca. ¿Y esa recompensa, cuál es? No solo la aceptación del amor de Hande, sino la confirmación de que este sentimiento es correspondido, que su valentía ha valido la pena. Imaginen la atmósfera que se crea alrededor. Los vecinos, quizás asomándose a las ventanas, contagiándose de la emoción. Es un momento que trasciende a la pareja y se convierte en una pequeña celebración del amor en comunidad. O tal vez es un momento más íntimo, solo para ellos, donde la serenata se siente como un secreto compartido, un código de amor. La letra de la canción, si pudiéramos analizarla con detalle, nos diría mucho sobre Kerem. ¿Es un poeta oculto? ¿Tiene un don para las palabras? ¿O simplemente su amor es tan grande que las palabras fluyen naturalmente? Cada verso es una pieza del rompecabezas de sus sentimientos. Y cuando termina la canción, el silencio que sigue es casi tan poderoso como la música. Es un silencio lleno de expectativa, de emoción contenida. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo reacciona Hande? Lo ideal, por supuesto, es que las lágrimas de emoción rueden por sus mejillas, que una sonrisa sincera ilumine su rostro, y que salga corriendo a abrazar a Kerem. Pero incluso si la reacción es más sutil, si es un gesto de gratitud, una mirada de profunda conexión, ya ha cumplido su propósito. Porque el objetivo de la serenata no es solo impresionar, es conectar a un nivel más profundo, es hacer que la otra persona se sienta amada y valorada de una manera única. Este tipo de momentos nos recuerdan que el romance no está muerto. Que todavía existen personas dispuestas a hacer cosas extraordinarias por amor. Y que a veces las cosas más simples, como una canción cantada con el corazón, pueden tener un impacto mayor que cualquier regalo material. Podríamos pensar en la preparación de esta serenata como una metáfora de la construcción de una relación. Requiere planificación, dedicación, ensayo y sobre todo, una intención clara de hacer feliz a la otra persona. Kerem ha puesto en práctica todas esas cualidades para este momento. Es importante también considerar el contexto. Si Hande ha estado pasando por un momento difícil, una serenata como esta podría ser el impulso de ánimo que necesita. Si su relación está en un punto donde sienten la necesidad de reavivar la chispa, este gesto sería perfecto. O quizás simplemente Kerem es un romántico empedernido que quiere recordarle a Hande lo mucho que la ama en un día cualquiera. No importa la razón exacta, el resultado es el mismo, un momento inolvidable. Y la belleza de estas historias es que nos inspiran. Nos hacen pensar en nuestras propias relaciones, en cómo podemos demostrar nuestro amor de maneras creativas. Tal vez no todos seamos cantantes, pero todos tenemos algo que podemos ofrecer, un detalle que podemos preparar, un momento que podemos crear para la persona que amamos. Para resumir, hemos explorado hoy la mágica escena de Kerem enamorando a Hande con una serenata sorpresa. Hemos analizado la importancia de la elección de la canción, la planificación del momento, la expresión de los sentimientos a través de la música y la reacción emocional que esto genera. Hemos visto cómo este gesto va más allá de una simple demostración de afecto, convirtiéndose en un acto de valentía, de vulnerabilidad y de profunda conexión. Hemos recordado que el romance existe y que los detalles, cuando se hacen con amor, son los que verdaderamente marcan la diferencia en una relación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándoles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Kerem. ¿Les parecería una buena idea recibir una serenata sorpresa? ¿O quizás ustedes son más de dar que de recibir?
Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus historias y sus reflexiones. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo historias que nos hagan creer en el amor, que nos inspiren y nos entretengan, no olviden hacer dos cosas muy importantes: darle un gran me gusta a este vídeo, si es que les ha arrancado una sonrisa o les ha llegado al corazón. Compartan este vídeo con sus amigos, con esas personas que aman las historias románticas, para que también puedan disfrutar de esta maravillosa serenata. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta comunidad. Y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y amen con todo su corazón. Chao, chao.